Buenos días, nosotros somos el grupo 2 y les vamos a presentar acerca de la energía transferida mediante calor. Para empezar, algunos pequeños conceptos. ¿Qué es el calor? El calor es la energía que se transfiere entre cuerpos a diferente temperatura. Esta siempre va del más caliente al más frío. El calor es transferido mediante conducción, que es a través de los metales, por convección a través de líquidos y gases, y por radiación a través de ondas electromagnéticas. El calor específico. El calor específico es la energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Es decir, nos dice si hay que darle poco calor o mucho calor a una sustancia para que su temperatura aumente a una cierta cantidad. Su fórmula fundamental es calor intercambiado igual a masa del cuerpo por calor específico por variación de la temperatura. Las unidades de calor específico son joules por kilogramos por Kelvin, o también joules por kilogramos por grados Celsius, o calorías por gramos por grados Celsius. En esta tabla nos indica la sustancia y el calor específico representado en joules por kilogramos por Kelvin. Por ejemplo, el agua líquida tiene un calor específico de 4180 joules por kilogramos por Kelvin, es decir que necesita mucha energía para que su temperatura aumente. También el mercurio, que tiene un calor específico de 140 joules por kilogramos por Kelvin, es decir que se calienta muy rápido. También otros como el hierro, que tiene un calor específico de 443 joules por kilogramos por Kelvin, y el cobre, que tiene un calor específico de 385 joules por kilogramos por Kelvin. Esto indica por qué el hierro y el cobre se calientan más rápido que el agua líquida. Pero también hay otros como el aire seco, que tiene un volumen constante de 717 joules por kilogramos por Kelvin. También una presión constante de 1004 joules por kilogramos por Kelvin. Esto depende del estado del gas. La dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? La dilatación térmica ocurre cuando un objeto se calienta y se hace un poco más grande. Esto pasa porque el calor hace que las partículas dentro del objeto se muevan más y se separen un poco entre sí, haciendo que el objeto ocupe más espacio. Existen 3 tipos de dilatación: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación cúbica. La dilatación lineal es aquella que cuando un objeto sólido se calienta, se alarga un poco. La dilatación superficial es cuando un sólido se calienta, su superficie se hace un poco más grande. Y la dilatación cúbica es cuando un cuerpo se calienta y su volumen, es decir, el espacio que ocupa, aumenta un poco. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde dice: un alambre de cobre mide 1 metro a 20 grados centígrados y se calienta hasta 70 grados centígrados. El coeficiente de dilatación lineal del cobre es aproximadamente alfa es igual a 0.00016 grados centígrados. ¿Cuánto se alarga y cuál es su nueva longitud? Para esto analizamos la fórmula, que quiere decir L1, que significa la longitud final del objeto, L0, que significa la longitud inicial del objeto, alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, y el triangulito y la T significa cambio de temperatura. Y esto quiere decir que va temperatura final menos temperatura inicial. Sabiendo todos estos datos y teniendo los datos del ejercicio en cuenta, solo aplicamos la fórmula y ponemos los 100 y entre paréntesis 1, el 0.00016 y los 50 que hicimos del cambio de temperatura. Al meter a la calculadora nos da un resultado de 100.08 centímetros. Para calcular la diferencia entre la longitud final y la inicial, vamos a poner los 100.08 menos los 100 centímetros. Y nos da que el alambre se alarga 0.08 centímetros y su nueva longitud es de 100.8 centímetros. Energía transferida mediante trabajo. El trabajo es una forma de transferir la energía de un sistema a otro mediante la acción de fuerzas sobre un objeto en movimiento. Un ejemplo que tenemos de esto es un compresor de energía eléctrica, donde se comprime gas o vapor que luego se expande para obtener el movimiento mecánico. Trabajo de expansión y compresión de un gas. Comportamiento del gas. Si aumenta la presión sobre el gas, este se comprime, causando que su temperatura aumente. Si disminuye la presión sobre el gas, este se expande, haciendo que su temperatura disminuya. Su relación con energía interna. Tanto la transformación adiabática como la de gas para estados de no equilibrio pueden modificar la energía interna. Ahora voy a explicar la fórmula general, o la fórmula principal, donde W es igual al trabajo realizado, es igual a la presión, que es constante, que se multiplica a la variación de volumen,
Los criterios toraxíneos. La compresión. El volumen disminuye. W es positivo. Esto quiere decir que el sistema está recibiendo energía. En cambio, si es expansión, su volumen aumenta, por lo cual W es negativo y el sistema cede energía. Diagrama presión-volumen. El trabajo en un sistema termodinámico se puede calcular como el área bajo la curva en un diagrama presión-volumen. Se distingue entre procesos adiabáticos, que son sin intercambio de calor, e isotérmicos, que son con temperatura constante. Los procesos cuasiestáticos pueden representarse como una secuencia de estados de equilibrio. Los tipos de procesos. Proceso isobárico, transformación a presión constante. Proceso isocórico, isométrico, transformación a volumen constante. Proceso isotérmico, transformación a temperatura constante. Y proceso adiabático sin transferencia de calor con el entorno. El ejemplo nos dice: un gas evoluciona tal como se indica en el diagrama presión-volumen. Calcula el trabajo sobre el gas en los procesos de A a B, de B a C y de C a A. El diagrama nos dice que la presión está verticalmente en atmósferas y el volumen horizontalmente en litros. Para esto analizaremos los puntos del diagrama. Trabajaremos con dos decimales. Entonces sabemos que el volumen de A es de 2,00 litros y la presión es de 15,00 atmósferas. De B sabemos que el volumen es de 7,50 litros y la presión es de 5,00 atmósferas. De C, su volumen es igual a 2,00 litros y su presión de 5,00 atmósferas. Para empezar con los procesos, sabemos que trabajaremos con joules. Para sacar esta cantidad tenemos que tener en cuenta que un átomo es igual a 101.325 pascales y un litro es igual a 0,001 metros cúbicos. Su factor de conversión es átomos por litros, que esto nos da un total de 101,325 joules. Al final de las diapositivas se encuentran con 4 ejercicios para su resolución. Esperamos que haya sido de su agrado.